de salir y moverse, aunque no siempre en las situaciones de complicación en las que yo me he podido mover, pero desde luego, o sea, por supuesto, ya digo, o sea, la posibilidad de estar por ahí está en la mano. Y entonces, bueno, pues de todas maneras, todos aquellos que no pueden, pues para eso estamos los periodistas, que somos simplemente un puente. O sea, nada más, o sea, un intermediario, no somos protagonistas de nada, sino que simplemente tratamos de hacer lo mejor que podemos y sabemos, o eso es lo que deberíamos hacer, bueno, pues transmitir eso que vemos y eso que oímos. Y al mismo tiempo somos pues la voz de todas aquellas personas a las que les pasan cosas y que de otra manera no lograrían hacer pasar su mensaje, aunque ahora también es cierto que la tecnología permite también, afortunadamente, nunca ha habido un instrumento tan valioso, tan poderoso, ¿no?, para el conocimiento, o sea, para poder hacer oír la voz como lo que tenemos entre manos ahora. Pero ojo, porque eso será si lo usamos bien, pero también igual que lo podemos usar bien como elemento de conocimiento, de cohesión, de trabajar por la paz, por la justicia, por luchar contra los abusos, etc., podemos utilizarlo o se puede utilizar para todo lo contrario. O sea que hay que estar muy alerta porque como todo instrumento, como toda herramienta, son de doble uso, ¿no? Pero durante muchos años realmente fue solo, en fin, el periodista y el medio de comunicación convencional, fuera la prensa, la radio, la televisión, en fin, progresivamente y simultáneamente, ya hasta la última época en que irrumpieron las tecnologías, las que traían ese mensaje y comunicaban a las personas, ¿no? Entonces, el viaje, porque, vamos, dijimos más o menos media hora, 40 minutos, porque luego lo ideal es que ustedes ya pregunten, ¿no? Entonces, bueno, no, únicamente quería decir que todo esto fueron pues mis inicios, mi adolescencia, mi juventud y desde luego mi etapa profesional, ¿no? Porque, como saben seguramente algunos de ustedes, pues yo ya me jubilé de la primera línea informativa en el 2009, así que hace ya unos años que no estoy en esa primera línea informativa, aunque, pues bueno, evidentemente lo que no estoy es parada, o sea, eso está claro, ¿no? Entonces, parada me refiero en el buen sentido, no en el terrible. Entonces, ¿qué ha pasado? Que dices, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, pues sigo viajando, sigo sin parar. O sea, no solo por España, afortunadamente, porque estoy dando pues muchísimas charlas, clases, etcétera, etcétera, seminarios, en fin, encuentros de todo tipo y colaborando con ONGs, etcétera, sino que todos los años sigo haciendo mi viaje personal. Es decir, que me reservo 4 meses y me voy a esos viajes que a mí me gusta hacer de patear, ¿no? Y entonces el último que he hecho de mayo pasado a septiembre, o sea, casi 4 meses, 3 meses y 3 semanas, pues fue también coger mi coche aquí e irme hasta Mongolia. Y irme por Siberia, o sea, por Rusia. No, la verdad que la fortuna es poder hacerlo, de verdad. O sea, que sigo diciendo lo que decía al principio, ¿no? Mi profundo agradecimiento por tener la salud y la posibilidad, ¿no? Y el entusiasmo todavía y la curiosidad, eso. Y luego pues volví, ¿no? Porque claro, no iba a dejar el coche ahí. Así que volví por Irán y recorrí Irán durante un mes, ¿no? El año, con lo cual, luego podemos hablar de todo esto si quieren, pues bueno, te confirmas lo que ya sabes como periodista, que entre lo que se cuenta y lo que es la realidad, generalmente hay unas enormes diferencias y distancias, ¿no? Porque cada vez lo que se cuenta es más a golpe de titular, de priorizar lo que impacta sobre lo que importa y de jugar al juego de los intereses de unos cuantos, ¿no? Pero no necesariamente de la mayoría. Y entonces, bueno, pues el verlo, vuelvo siempre a repetir el mismo mantra, ¿no? El verlo con tus propios ojos, pues hace que las cosas se aprendan y se conozcan y se comprendan de otra manera, ¿no? Así que bueno, el año pasado, pues en este viaje tremendo lo que me hice fue, pues, Alaska, Yukon, todo el gran norte canadiense, en fin, o sea que intento, ya digo, mientras el cuerpo aguante, estar ahí. Entonces viajar es esto, ¿no? Es la búsqueda de lo distinto, es separarte de aquello que conoces, para descubrir lo que te es ajeno, y
sobre todo alejarte de lo cierto, de la certidumbre, ¿no? De la cotidianidad, de eso que tenemos alrededor todos los días, para adentrarte en lo imprevisto, ¿no? Es la ausencia de todo lo mío, pero claro, es la posibilidad de entrar a conocer, o sea, todo lo tuyo, o sea, ¿no? Todo lo del otro. Y es realmente de lo que es distinto de lo que aprendemos, de lo que es igual no aprendemos nada, ¿no? O sea que verdaderamente es esencial la defensa de la diversidad, ¿no? Porque es una riqueza a la que no hay que temer, por supuesto de la que hay, ya digo, que empaparse, ¿no? Y de la que hay en fin, de la que hay que comer a diario si es posible. Ser mujer viajera, bueno, pues, en fin, es lo mismo que ser hombre viajero, pero evidentemente con unos aspectos quizá característicos. Por una parte, pues positivos en aquello que nos puede diferenciar en positivo, que se puede ser, pues bueno, una mirada, pues probablemente más atenta al detalle, eso que se dice siempre, que en fin, una mayor facilidad tal vez de empatía con la gente que te vas encontrando, una menor impaciencia, una mayor capacidad de consensuar, de pactar, o sea, de dialogar, no de reaccionar, pues en fin, así de pronto, inmediatamente, ¿no? Por supuesto, pues bueno, todo eso también hay muchos hombres que lo tienen y también hay muchas mujeres que no lo tienen, ¿no? Pero digamos que básicamente, pues quizá partes un poco con esa maletita que si la aprovechas, pues te es realmente muy útil porque es un valor añadido, ¿no? Pero por otra parte, es cierto que tienes unas dificultades superiores, pues en qué, bueno, pues por supuesto fortaleza física, pues bueno, depende, o sea, yo me he encontrado muchos hombres que no aguantan ni la mitad de lo que aguanto yo, o sea, pero realmente sobre el papel y en la práctica realmente, pues sí es verdad que hay una diferencia, ¿no? Y ahí tienes que saber jugar tú, pues bueno, aprovechar tus propias capacidades, ¿no? Luego hay, por supuesto, el riesgo de que cada vez más el cuerpo de la mujer, o sea, se utiliza, o sea, como una táctica bueno, en muchos casos, de guerra, o sea, dentro de las estrategias bélicas, la violación, los abortos forzados, la intimidación por daño familiar directamente a los hijos, etcétera, etcétera, son cada vez más armas que se están utilizando, o sea, en los conflictos, ¿no? Y en las situaciones extremas, ¿no? Bueno, pues evidentemente una mujer viajando, pues si viaja sola, pues tiene más riesgo, evidentemente, en ese sentido, de ser violada o de sufrir algún tipo de acoso, etcétera, que un hombre, ¿no? Pero eso también es algo que hay que saber y hay que, bueno, pues tratar de defenderse de eso, pues con lo que decía yo al principio, el sentido común, ¿no? O sea, pues de la manera que vayas vestida, de cómo te comportes, de pensar, pues dónde te metes, tener, pues en fin, un cierto cuidado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso que, digamos, son evidentemente unas limitaciones, como lo son el hecho de que haya, por ejemplo, en determinadas culturas, como sabemos, generalmente fundamentalismos religiosos, bueno, prohibición expresa de poder entrar en determinados ámbitos, ¿no? O sea, no puedes entrar en una escuela coránica o no puedes entrar en determinadas zonas de culto hebreas o no puedes entrar incluso dentro vestidas en un como en determinados... Es decir, que hay unas limitaciones. Eso, bueno, muy bien, pero sin embargo, sí tienes una enorme carta, o sea, un as en tu mano, y es que puedes entrar en el mundo femenino de esas sociedades. Es decir, cosa que, bueno, pues un viajero hombre, o un periodista hombre, no puede hacer. O sea, entonces, en el entorno femenino de las sociedades, de las comunidades, es donde realmente está la infraestructura de la vida. O sea, es decir, es a partir de ahí desde donde se construye la sociedad. Tu contacto, digamos, con los hombres generalmente te da la visión oficial, pero la visión real, o sea, te la da el mundo de las mujeres, ¿no? Así que eso es una ventaja enorme para las mujeres viajeras. O sea, porque pues podemos permanentemente tener acceso a esas mujeres, o sea, que están construyendo sociedad, ¿no? Que están construyendo futuro, ¿no? Bueno, y eso hay que saber aprovecharlo.
Vamos a ver, simplemente ya para terminar, pues me gustaría, me decían, ¿no? Siempre me dicen, bueno, no sé, consejos, sobre todo pensando en eso, ¿no? Gente que quiera viajar y contarlo, ¿no? Después, o sea, porque esa es una de las cosas que da igual, es decir, todos somos periodistas, los que viajamos, y todos somos blogueros, porque todos, incluso los que no escriban aquí en ningún blog, cuando se van de viaje y vuelven se lo cuentan a alguien, o sea, no se lo quedan para sí mismos, ¿no? Aunque sea la familia, los vecinos, los amigos. Es decir, que eso tiene un extraordinario valor, ¿no? Porque lo que tenemos que aunar es, pues eso, la pasión, el entusiasmo, la curiosidad, la formación, es decir, procurar antes de marcharnos, pues aprender algunas cosas sobre los lugares donde vamos a ir para ser capaces de aprovecharlos mejor, ¿no? Y cuando vamos a esos lugares distintos, tratar de ir más allá de aquello que tenemos delante de las narices y desde luego más allá de lo que te ofrecen las agencias de viajes, ¿no? Que normalmente pues solo te enseñan una parte de la realidad, ¿no? Y después yo creo, y eso ya es una opinión personal, pues sobre todo la humildad para aproximarte a lo diferente, no creyéndote que lo tuyo es lo mejor y que lo nuestro es lo que va, en fin, eso es lo único, es lo que hay que hacer, nuestro modelo, etc. Bueno, pues no, eso no es así, y entonces, pues bueno, esa humildad es muy importante porque te va a permitir tener los ojos abiertos y los oídos también muy atentos, y luego el respeto por esas cosas distintas, ¿no? Siempre, evidentemente, que no vulneren los derechos universales básicos, pero en cuanto a costumbres, en cuanto a prácticas, pues hay que estar abierto a todo, ¿no? Porque todo es perfectamente aceptable, lícito, legítimo, etc., igual que lo nuestro, ya digo, con un único límite, esos abusos a los derechos humanos universales, ¿no? Constatamos siempre viajando una cosa, que hay innumerables coincidencias, ¿no? En países distintos, ¿no? En países muy lejanos el uno del otro incluso, ¿no? Hay escenarios que cuando los ves los asocias inmediatamente. O sea, llegas al Tíbet y te acuerdas de Bolivia, ¿no? O sea, es decir, que hay una serie de rasgos, y dices, pero ¿cómo es posible, no? Bueno, pues es porque realmente eso significa que esos escenarios, bueno, te conducen a un ser humano único, ¿no? ¿Qué hace? Bueno, pues adaptarse de una manera similar a los entornos similares, ¿no? Y que, aparte de que, bueno, que pueda haber influencias lejanísimas de las migraciones, de donde se salió, de África, etc., ¿no? Pero no, en lo más inmediato hay esa adaptación, ya digo, a un entorno similar, de una manera similar. Y sobre todo, lo que hay es una coincidencia en otra cosa, y es que todo el mundo quiere lo mismo, o sea, una vida digna, mínima, o sea, con aquello que se necesita para vivir como persona, con la gente, con su gente, con los suyos, ¿no? Y en paz. O sea, eso es lo que, vayas donde vayas, preguntes a quien preguntes, es lo que realmente quiere, ¿no? Bueno, pues en la vida hay, bueno, pues muchas posibilidades de hacer cosas, una de ellas es viajar. Kipling decía que hay, en fin, me parecía un poco tajante, pero decía que hay dos tipos de personas, las que viajan y las que se quedan en casa, y realmente, pues Hemingway, ya que estamos en citas, decía que su casa, no, y yo esta es una cita que la uso muchísimo porque creo firmemente en ella, su casa era, decía, para volver, no para vivir, ¿eh? Entonces yo siempre he creído lo mismo, así que todavía creo que no he vuelto, por mucho que ahora esté bastante más aquí, que considero que es mi casa. Y hay que viajar por fuera, pero hay que ser también capaz de viajar por dentro y sentirse en la obligación, como decía hace un momento, de contarlo, ¿no? Para compartirlo. Así que realmente, pues en fin, lo único que creo que me queda por decir es que cojan la maleta y buen viaje. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que más de uno nos hemos quedado, wow, yo quiero hacer eso.
Bueno, quiero dar, antes de nada, dar gracias a toda la gente que está por aquí de pie, Sí. allá en los pasillos. La verdad es que la próxima vez vamos a ver si nos ceden el Palau Sant Jordi. La próxima conferencia con Rosa, porque... Bueno, tenemos media horita para preguntar, para conversar, para exponer ideas con Rosa, así que, bueno, todos los que queráis hacer alguna pregunta, algún comentario, vais levantando la mano, yo os voy tomando turno y os voy dando turno de palabra. Ya tenemos al primer voluntario, dos, me vais indicando y ya voy dando turno de palabra. Primero tú y luego usted. ¿Sí? Primero, mira, el chico de atrás y luego ya, segundo usted. Buenas tardes, gracias por la charla. Hola. Me gustaría preguntarle sobre los libros de viajes o que le han marcado durante su vida y si nos puede recomendar algunos escritores o escritoras. Bueno, pues mira, eso siempre me cuesta mucho. Mira, fíjate, yo empecé leyendo la Odisea cuando era muy pequeñita, ¿eh? O sea, realmente recuerdo a mi padre explicándome y yo leyendo, imaginaos, en una versión obviamente para niños, ¿no? O sea, o para, vamos, para muy jóvenes. Y recuerdo que eso ya me fascinó muchísimo y a raíz de ahí me fascinaba la mitología griega y todo lo que significaba y luego, pues claro, por extensión, la cultura mediterránea, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando dices leer la Odisea, bueno, eso, bueno, pues sí, o sea, pues porque realmente, bueno, los clásicos, o sea, es decir, la Odisea, porque estamos hablando de viaje, evidentemente, pero los clásicos, pues en fin, los recomiendo absolutamente, ¿no? Luego ya a lo largo de la vida, pues bueno, vas leyendo mucha gente, entonces siempre me parece que lo de recomendar así pocos es como muy reduccionista, ¿no? Pero yo aparte de los españoles viajeros, como pudiera ser mi compañero pues Manuel Eguineche, ¿no? Por ejemplo, que tiene pues en fin sus libros de cuando se pateaba y murió este año además, o sea, hace muy poco. Yo leía mucho literatura, sobre todo anglosajona, porque creo sinceramente que la gran literatura de viajes en fin, son sobre todo los ingleses, ¿no? Los que han sabido esto, aunque por ejemplo Paul Theroux, que también te lo recomiendo, o sea, Theroux, ¿no? O sea, Theroux, pues es francés y también, o sea, tiene unos libros interesantísimos, ¿no? Pero ya te digo, yo me iría, bueno, por supuesto, Bruce Chatwin, que bueno, pues es otro de los que uno suele leer. O sea, que, no sé, yo ya te digo, todo lo que cae en mis manos que tenga que ver con viajes o con culturas, pues lo leo. Ahora, por ejemplo, presenté el otro día en Madrid, en la Embajada Americana, el último libro de Mi Tan, o sea, Ami Tan, o sea, una china, la china americana, pero que, bueno, pues que ha escrito, por ejemplo, sobre China, y es interesantísimo porque no tanto el último libro, que también, pero yo creo que incluso más los primeros, ¿no? Que, bueno, pues conoces las sociedades, esas sociedades como son, o sea, que no son tanto el libro de viajes contado por un viajero, sino libros de lugares, ¿no? Y por tanto de personas que viven en esos lugares. El Dios de las pequeñas cosas, por ejemplo, para conocer la India, o sea, y ver un poco también desde el punto de vista femenino, o sea, desde el punto de vista de las mujeres en la India, pues es otro libro que me parece un imprescindible. Entonces, ya te digo, me cuesta y bueno, yo sinceramente recomiendo casi entrar en internet o ir a una buena librería de viajes, o el Corte Inglés, o sea, lo que tenéis aquí, que seguro que habrá alguien que está especializado en el departamento de viajes, o sea, y tal, y te va a también depende de las zonas y tal, ¿no? Pero vamos, estos que te he dicho, para mí, en fin, y muchos más, han sido estupendos. Y por ejemplo, una de las cosas que me encantó leer en su momento fue un libro que se llamaba algo así, no querría equivocarme, pero bueno, lo encontrarás. Se llama Las mujeres de la conquista. ¿Eso qué es? La conquista es una palabra que no me gusta nada, pero que significa, bueno, la conquista de América, ¿no? O sea, que prefiero, pues en fin, fue una conquista, evidentemente, ¿no? Pero hubo mucho más que eso, ¿no? Y de eso que hubo más es de lo que no se habla. Por eso este libro es tan interesante, porque claro, siempre hablamos de los conquistadores, pero claro, todos esos hombres que fueron a América, y después iban mujeres, o sea, quiero decir que la sociedad se construyó cuando llegaron las mujeres, no cuando los hombres iban descubriendo los lugares, ¿no? Entonces, esas mujeres que acompañaron esos asentamientos, ya luego, sin entrar, ya digo, en discusión de lo que significó la conquista, etcétera, ¿no? Pero en sí mismo, ¿no? Como fenómeno, pues es un libro interesantísimo, porque claro, te habla de una serie de personas
O sea, ya digo, de mujeres que tuvieron un papel tremendamente importante, ¿no? Así que hay muchísimos. Se ha dicho de siempre que el mundo es un pañuelo. Usted no sé qué pensará respecto a eso. Pues estoy de acuerdo, fíjese lo que le digo. Eso de que la Coca-Cola se pueda comprar en Hong Kong o una camisa, unos tejanos en África del Sur, demuestra que cada vez está más homogeneizado, pero no es que mejore por eso. No, exactamente. Son dos conceptos muy interesantes lo que acaba de plantear. En cuanto sí, perdón, perdón. Sí, ¿quiero comentar algo más? Termino. Sí, diga. Se habla del progreso continuo, pero ese progreso es material y trae muchos más problemas que mejorar. Pues estoy totalmente de acuerdo con usted, es decir, no en que tenemos que frenar, empezando por el final, no en que tenemos que frenar el progreso, por supuesto que no, pero desde luego un progreso que ponga en el centro al ser humano, o sea, no los bienes materiales. O sea, es decir, el éxito lo hemos convertido en un sinónimo no de excelencia en el trabajo, de talento, de esfuerzo, de construir, o sea, un mundo, ya digo, que sea mejor para la mayoría de las personas que viven en el mundo. O sea, todo esto ya no es sinónimo de éxito. El sinónimo de éxito es la posesión de bienes materiales, es decir, tener cosas, ¿no? Entonces estoy totalmente de acuerdo con usted que eso no es progreso. O sea, es decir, con eso el mundo no solo no progresa, sino que lo que estamos haciendo es destruirlo, ¿eh? O sea, es decir, que vamos a acabar con él. Porque evidentemente el mundo tiene unos recursos que son los que son, y es como si aquí tenemos 10 botellas de agua, y el agua es un enorme problema del que hablamos poquísimo, y del que tendríamos que ser mucho más conscientes, ¿no? De la escasez del agua que hay en el mundo, y la que hay es la que hay. Y o la repartimos entre todos, o realmente hay muchos, que es lo que está pasando, que no tienen agua potable, ¿no? Es decir, muchísimos más que no la tienen que no que la tienen. Entonces, todo este tipo de aprovechar el progreso, no para mejorar en estas cosas, sino para, efectivamente, crear unos grupos que sí tienen, en fin, acceso a todos esos bienes y más, pues evidentemente, en mi opinión, tampoco es progreso. Pero iba a decir que, efectivamente, que el riesgo de, o sea, lo de que el mundo sea un pañuelo, a mí me gusta la idea en el sentido de que todo el mundo está dentro de este pañuelo. Es decir, en el mundo hay muchos mundos, pero todos están dentro de un mismo mundo. Por tanto, todos somos responsables de lo que ocurre en ese mundo. No porque lo que hacemos hoy aquí puede tener una repercusión tremenda en lo que pasa en otro lugar que está en la otra punta, y eso lo estamos viendo cada vez más, y con la globalización más. O sea, lo que ocurre lejos nos afecta al día siguiente a nosotros. Por tanto, la idea de que el mundo es un pañuelo es importantísima. Luego, en el nivel anecdótico, lo es porque de pronto te encuentras gente que conoces en los lugares más inverosímiles, ¿no? O sea, me cuenta todavía, hay gente que me comenta, a nivel anecdótico, hace un par de años, que me decían, uy, te he visto en Australia. Y yo decía, uy, pero esto es una cosa de hace como 2 años, porque en un español es por el